Hola a todos. Hay heridas que no sangran, pero duelen toda la vida. Y hay encuentros que parecen un reencuentro, pero hacen que el corazón tiemble de miedo. Aquella tarde la luz del sol en la granja de Tuna ya no era brillante como siempre. Se iba apagando, cayendo de forma desigual sobre la cerca de madera y extendiéndose por el patio silencioso. El ambiente parecía detenido, tan pesado que incluso el viento soplaba con cautela. Afuera en la puerta, esa mujer seguía allí. No entraba. No se atrevía. Tenía las manos entrelazadas, apretándolas con fuerza hasta temblar. Su mirada estaba fija en la pequeña casa frente a ella, donde vivía la hija que había perdido durante tantos años. Dentro, Tuna estaba inmóvil. Llevaba mucho tiempo así, desde que supo que la mujer no se había ido. Desde que su corazón empezó a desgarrarse entre dos cosas: por un lado, un resentimiento imposible de nombrar; por otro, un sentimiento confuso que ni ella misma se atrevía a aceptar. Detrás de ella, Alex permanecía en silencio. No se acercaba ni la presionaba. Solo dijo con suavidad, con una voz firme que parecía un apoyo: «No tienes que perdonar ahora mismo». Tuna cerró los ojos lentamente. «Pero tienes derecho a decir todo lo que sientes». Esa frase fue como una puerta, no para olvidar el pasado, sino para enfrentarlo. Tuna abrió los ojos, respiró hondo y salió. Cada paso pesaba como si arrastrara todos los años que había intentado enterrar. La puerta de madera detrás de ella crujió suavemente, como marcando un momento al que nadie podría volver. La distancia entre las dos era de apenas unos metros, pero se sentía como toda una vida. La mujer la vio. Sus labios temblaron. «Anne Yen». Solo esas dos palabras y Tuna se detuvo. Su mirada cambió al instante. Ya no era calma, sino una ola violenta creciendo dentro de ella. «No me llame así». Su voz no era alta, pero era fría. «Ese nombre, usted lo abandonó». El aire pareció romperse. La mujer se quedó paralizada, y Tuna ya no se contuvo. «¿Por qué?» Su voz empezó a temblar. «¿Por qué vuelve ahora?» Dio un paso hacia adelante. «¿Por qué justo en este momento, cuando ya aprendí a vivir sin usted?» Las lágrimas empezaron a caer, pero no las limpió. «¿Sabe cuántas veces la esperé? ¿Sabe lo que pensaba cada vez que veía a otros con su madre?» Su voz se quebró. «¿O cree que, con solo volver y decir una disculpa, ya es suficiente?» Ya no eran lágrimas silenciosas, era todo el dolor acumulado, explotando de golpe. La mujer no dijo nada, no se justificó, no explicó. Solo, en silencio, se arrodilló. Un gesto que hizo que todo pareciera congelarse. «Me equivoqué». Su voz se ahogó. «Y no merezco ser perdonada». Tuna se quedó inmóvil. No esperaba esa respuesta. No hubo explicaciones, no hubo una larga historia. Solo aceptación. «No me atrevo a pedir que me llames mamá. Solo te pido que me dejes estar cerca, aunque sea fuera de la puerta». El silencio se alargó. El viento cruzó el patio trayendo consigo el olor de la hierba seca y una tristeza difícil de nombrar. Tuna no dijo nada. Seguía allí de pie, pero sus piernas ya no parecían sostenerla. Y entonces una mano tomó la suya con suavidad. «Alex, ya no eres la niña que dejaron atrás aquel año». Su voz era baja pero firme. «Tienes derecho a elegir cómo quieres terminar esta historia». Al mismo tiempo, Henry corrió hacia ella. «Mom». El niño abrazó sus piernas mirándola con unos ojos limpios sin ninguna carga del pasado. Tuna bajó la mirada. De un lado el pasado, del otro el presente. De un lado la herida, del otro lo que ahora tiene. Cerró los ojos. Las lágrimas cayeron más despacio y luego se volvió. Miró a la mujer que aún estaba arrodillada en el suelo. Su mirada ya no era dura como antes. Solo quedaba cansancio. «No puedo olvidar». Su voz fue suave pero clara. La mujer tembló. «Pero...» Una breve pausa.
pero tampoco quiero seguir odiando. Esa frase fue suave, pero suficiente para romperle el corazón a alguien. Si quiere quedarse, Tuna se dio la vuelta. Entonces quédese, como una extraña por ahora. La mujer rompió a llorar, pero esta vez no era por desesperación, sino por alivio. Tuna entró en la casa. Al llegar a la puerta se detuvo. 1 segundo, 2 segundos, y luego alzó la mano y abrió la puerta un poco más, sin voltear, sin decir nada más. Pero ese gesto lo decía todo. Detrás, la mujer se puso de pie y entró lentamente. Sus pasos eran cautelosos, como si temiera romper algo frágil. Henry la miró, inclinó la cabeza. ¿Abuela? Tuna se detuvo, no corrigió, tampoco confirmó. Solo se quedó ahí, en un punto intermedio sin nombrar, pero permitiendo que existiera. Esa noche, la cena transcurrió en silencio. Nadie hablaba mucho. La mujer tomó un poco de comida y luego retiró la mano, como si no tuviera derecho. Tuna lo vio. No dijo nada, solo empujó suavemente el plato hacia ella. Un gesto muy pequeño, pero suficiente para hacer temblar esas manos. Cayó la noche. La granja quedó en silencio. Tuna estaba sentada en el porche. El aire nocturno era fresco, pero no lograba calmar lo que llevaba dentro. «Tengo miedo», dijo en voz baja. «Si vuelvo a confiar, voy a sufrir otra vez». Alex se sentó a su lado, sin dudar. «Entonces, esta vez, yo voy a estar aquí, cuando te duela». Tuna no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro. A lo lejos, en una pequeña habitación, la mujer estaba sentada sola. En sus manos, un viejo brazalete. En su mirada no solo había tristeza, sino también preocupación. Como si su regreso no fuera solo un reencuentro. El pasado aún no las ha soltado, y el camino de Tuna hacia el perdón. ¿Será un nuevo comienzo? ¿O solo una puerta hacia pruebas aún mayores? ¿Qué pasará después? A la mañana siguiente la luz del sol entraba suavemente entre las copas de los árboles en la granja. El ambiente parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. En la pequeña cocina la mujer estaba de pie frente a la estufa en silencio. Intentaba preparar el desayuno, sus manos torpes, lentas, como si cada movimiento necesitara pensarlo mucho antes de hacerlo. No estaba acostumbrada a esa cocina, tampoco a poder quedarse. Afuera en el porche, Tuna se apoyaba contra un pilar de madera, observando en silencio hacia adentro. Su mirada ya no era tan fría como el día anterior, pero la distancia seguía ahí. Observaba cada pequeño gesto de su madre. La forma en que colocaba con cuidado el cuenco. Cómo se sobresaltaba ligeramente al dejar caer una cuchara. Y también, cómo miraba una y otra vez hacia la puerta. Como si estuviera esperando a alguien, o temiendo a alguien. En ese momento, desde la calle se escuchó el ruido de un vehículo pasando. Brum. La mujer se quedó inmóvil. El cuenco en sus manos casi se le cayó. Su mirada se dirigió de inmediato hacia la puerta, llena de miedo. Tuna lo vio. Una sensación extraña cruzó por su pecho. No era culpa, no era vergüenza, era miedo. ¿A qué le tenía miedo? Antes de que pudiera pensar más, una pequeña mano tiró suavemente de su ropa. «Mom». «Henry». El niño abrazaba un juguete, miró a Tuna y luego volvió la vista hacia la mujer en la cocina. «Abuela». «Jugar». Tuna se quedó quieta. No tuvo tiempo de reaccionar. Henry ya había entrado corriendo con sus pasitos torpes, acercando el juguete hacia la mujer. Ella se quedó paralizada. Miró al niño frente a ella. Sus labios temblaron. «Abuela», repitió Henry con inocencia. Una lágrima cayó. Ella se arrodilló con las manos temblorosas y tomó el juguete. Por primera vez, se atrevía a tocar a su nieto. «Sí, soy tu abuela». Su voz se quebró. Henry sonrió. Una sonrisa pura, sin ningún peso del pasado. Esa escena
hizo que Tuna de pie en la puerta se quedara en silencio. Su corazón se ablandó un poco. Pero justo en ese momento otro pensamiento apareció. Si todo fuera tan sencillo, entonces ¿por qué ella tenía tanto miedo? Detrás de ella, Alex se acercó. Él también lo había visto todo. Y se dio cuenta de algo que Tuna aún no sabía nombrar. ¿Lo ves?, dijo en voz baja. Tuna no se giró. ¿Ver qué? Alex habló con tono grave. Ella no solo tiene miedo de perderte. Un silencio. Ella le tiene miedo a otra persona. Tuna guardó silencio. No quería creerlo. No quería pensar más. Pero esa sensación de inquietud empezó a crecer. Esa noche, el ambiente en la casa seguía en calma. La mujer comía muy poco. De vez en cuando miraba su teléfono y enseguida lo guardaba. Tuna lo notó, pero no preguntó, hasta que cayó la noche. Todos ya se habían ido a sus habitaciones. La granja quedó envuelta en su silencio habitual. Tuna caminaba por el pasillo, y entonces se detuvo. La puerta de la habitación de la mujer estaba entreabierta. Dentro, la luz seguía encendida, y se oía una voz, muy baja. «Ya encontré a la niña». Tuna se quedó paralizada. «Pero por favor, no vengas aquí». Su corazón empezó a latir con fuerza. «No quiero que ella se vea involucrada». Un breve silencio. «Por favor». Tuna no escuchó más. Dio un paso atrás. Despacio, pero con firmeza. Todo en su mente volvió a romperse. Esa sensación familiar. La sensación de que le estaban ocultando algo. Como antes, la puerta se abrió de golpe. La mujer salió y se encontró con la mirada de Tuna. Las dos quedaron frente a frente. Nadie dijo nada, pero todo ya era evidente. «¿Qué me está ocultando?», preguntó Tuna. Su voz no era alta, pero era fría. La mujer palideció. «No, no es nada. No mienta». Tuna la interrumpió. Sus ojos empezaban a enrojecerse. «Lo escuché todo». Un silencio sofocante. La mujer dio un paso atrás. «No necesitas saberlo». «No necesito saberlo», Tuna soltó una risa amarga. «Vuelve a mi vida». Y luego me dice que no necesito saber. El ambiente estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. La mujer apretó las manos. «No quiero que te arrastren a esto». Esa frase fue como una puñalada. Tuna se quedó inmóvil. 1 segundo, 2 segundos, y luego negó con la cabeza. Entonces otra vez eligió ocultármelo. Su voz temblaba, como cuando me dejó sin decir nada. La mujer rompió a llorar. «No, esta vez no es igual». «Entonces dígalo», Tuna casi gritó. Un silencio largo. Y luego la mujer se dejó caer en una silla. «Aquel día me obligaron». Tuna se quedó quieta. «Había gente que no me permitió quedarme contigo». Su voz se quebró. «¿Y si descubren que sigues viva?». Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de miedo. «Ah, no te perdonarán». El ambiente pareció congelarse. Tuna no dijo nada, pero dentro de ella otra ola empezaba a levantarse. No era odio, era preocupación.
trong chiều muộn.